23 debe ponerse zapatos nuevos. ¿Cuáles son los zapatos viejos? La costumbre, la monotonía, la rutina, la convivencia en el pecado, la permisibilidad del pecado y lo más grave, desconocer que somos imagen y semejanza con Dios. En primer lugar eso, pero en segundo lugar hay un argumento que es vital. Nuestro caminar tiene que ser caminando de la mano de Cristo, no de la mano de Satanás. Ayer lo decía bien el autor de la carta a los Hebreos: o caminamos de la mano de Dios o caminamos de la mano del infierno. Este año, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo empezamos a caminar? Los que vivían en pecado ya renunciaron al pecado. Los que vivían del egoísmo ya son altruistas, generosos, serviciales. Los que son perezosos, dormilones, amancebados con Morfeo, que lo duerme y les llena de pereza, ya despertaron para trabajar 25/7 en la semana. Todo esto plantea una crisis. ¿Hasta dónde yo sé creerle a Dios? Y recuerden que les estamos diciendo, la puerta abierta de cualquier pecado abre el cuerpo de la persona para que todo demonio, espíritu del mal que le manden, le entre. Basta que tenga la puerta abierta. Y hay algo especial. Anota el autor de la carta a los Hebreos: Dios Padre tiende la mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Ayer decíamos, ¿por qué? Porque los ángeles tienen una misión determinada. Por eso hay 9 coros. El coro de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados, dominaciones, virtudes y potestades. Dios nos da la mano a nosotros. Y por eso Jesús se parece a nosotros, porque nos está cogiendo de la mano para ser sumo sacerdote. Y aquí hay una palabra que es importante. A ver, nosotros en el bautismo fuimos marcados con la unción del santo crisma en la frente. Y nos dijeron, te ungimos con el santo crisma como sacerdote, profeta y rey. La palabra dice, usted pudiera decir, pero yo soy mujer, ¿cómo voy a ser sacerdote? Es que esa es la pregunta clave. ¿Qué es ser sacerdote? Sacerdote es aquel que recoge la ofrenda de la acción de gracia del pueblo, de la familia, y la ofrece a Dios. Esa es una acción sacerdotal. Por favor, no cruza los pies. Segundo, el sacerdote recoge la necesidad, el pecado, el anhelo de misericordia del pueblo, de la familia, y lo ofrece a Dios. Son 2 acciones concretas: ofrecer la acción de gracias y recoger el dolor, la necesidad, el pecado y ofrecerlo a Dios. Acción sacerdotal. Profeta, aquel que va, lo que hace Jesús en el Evangelio, después de predicar la tarde anterior, sanar a la suegra de San Pedro y sanar a los enfermos, expulsar los demonios de la gente que llegaba, Jesús al día siguiente va a predicar a otra parte. Pero en el Evangelio hay un dato curioso. Ojo, ese es ser profeta, ir a predicar. La confesión que ustedes nunca han hecho es ¿cuál? Padre, yo no he sido ni sacerdote ni profeta. Rey sí, porque son muy caprichosos y tercos. Rey es el que sirve con el corazón, no el que manda desde sus gritos y pataletas. Por eso, o usted es profeta, o usted es sacerdote, o usted es rey, o ninguna de las 3 las ha cumplido. Primer pecado, para que empecemos este 2003 a reconocerlo. No hemos sido aquel instrumento de profeta, de sacerdote o rey para lo que nos ungieron en el sacramento de bautismo. Pero quiero recordar una cosa. Siempre me llama la atención este texto porque dice, sanó a muchos enfermos.
liberó, expulsó muchos demonios. Pero hay un detalle, no está diciendo sanó a todos los enfermos, no está diciendo eso, no está diciendo expulsó todos los demonios, está diciendo sanó a muchos enfermos, expulsó a muchos demonios. Padre, ¿por qué? Porque para esto necesita una cualidad, estar en capacidad de obedecer. La mayoría de las veces la entidad espiritual que está en un ser humano lo hace desobediente, terco, desagradecido, soberbio, altanero. Para poder ser liberado se necesita la pobreza interior. Recuerden lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, son los siguientes: bienaventurados los que tienen alma de pobres, porque Dios les pertenece a ellos. ¿Hasta dónde usted es capaz de dejar su situación de pecado? ¿Hasta dónde usted es capaz de dejar la esclavitud de sus vicios? El día que usted acepte a Cristo como el Señor de su vida, ese día será libre. Ese día se sanará. Ese día se le perdonarán los pecados. Pero recordemos, si no damos el paso de la fe, no podemos hacer nada. Y un tercer elemento, Jesús al madrugar al día siguiente se fue a orar. Nosotros qué malos somos para madrugar a orar. Cuando usted recibe un salario, difícilmente va y se arrodilla y reza un rosario o madruga a hacer una obra de caridad. Qué difícil es eso. Jesús, habiendo cumplido la tarea que el Padre le puso de predicar, sanar y liberar, ¿qué hace Jesús? Se va a orar. Orar es hablar con el Padre, conocer la voluntad del Padre, amar la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Eso es orar. Es muy distinto a ir a pedir. Orar es conocer, amar y hacer la voluntad del Padre. Jesús nos enseña entonces en el Evangelio que es necesario saber orar. Para que la gente dijera lo que reconoce en el Evangelio, nunca hemos visto un poder igual. Para eso he salido al mundo, para predicar. ¿Usted para qué vino? ¿A conseguir plata? Tranquilo. ¿A beber? Tranquilo. ¿Droga? Tampoco. ¿A ser violento? Tampoco. Usted vino al mundo para ser sacerdote, profeta y rey. ¿Cuándo va a empezar a hacer esa tarea? Y lo grave es una cosa: nunca se confiesan de ese pecado, nunca. Yo llevo 42 años confesando y nunca he oído que me digan: Padre, yo no he sido sacerdote, ni profeta, ni rey. He ahí el problema. Que la Virgen nos ayude. Señor Jesús,